Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa más aquí en Salud con los Expertos y justamente aquí abordando los temas principales del camino del paciente. Y el día de hoy estamos muy gustosos de tener a una querida amiga, aliada, una gran líder, madre, sobre todo. Ella es Rosy Chapa, es presidenta de Cúrame, además también de ser activista, pues es una gran madre, es una gran amiga y el día de hoy nos va a compartir un poco acerca de la experiencia que ella ha tenido, primero como primera persona por ser mamá de pacientes con enfermedad de atrofia muscular espinal, pero también como activista y líder acerca de la comunidad del camino del paciente y su experiencia en AME específicamente aquí en México. Bienvenida, querida Rosy, sabes que estamos muy a gusto de que estés con nosotros como siempre y pues adelante, por favor. Muchas gracias, Jackie. Me da muchísimo gusto estar aquí para poderles platicar pues mi experiencia y lo que yo he recorrido como mamá y como presidenta de Paciente con AME. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Pues adelante, ¿podemos compartir tu presentación, por Bueno, favor? pues me da mucho gusto estar aquí, como ya lo dije. Yo soy mamá tengo dos hijos con atrofia muscular espinal y bueno, desde el 2017 nos reunimos varias familias pues para hacer algo por nuestros hijos y por las demás personas con AME en México. Entonces, pues desde entonces hemos estado recorriendo este camino que recorren muchos pacientes de alguna manera u otra. Primero voy a explicar lo que es la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal es una enfermedad eh, genética progresiva que afecta a las neuronas motoras de la médula espinal, causando debilidad y pues puede traer complicaciones en la respiración, en la deglución, en, por ejemplo, escoliosis y demás. Entonces, se ve dificultad para caminar, gatear y bueno, depende del tipo de atrofia muscular espinal. Pero les quiero compartir también qué es lo que la causa. Supuestamente para que se haya atrofia muscular espinal en tu hijo, tienes que ser portador. El papá y mamá tienen que ser portadores de la enfermedad. Entonces, muchas veces la mayoría de los portadores, como es en mi caso, pues no sabemos porque no tenemos síntomas. Entonces, a la hora de que se juntan dos portadores, tenemos un 25% de probabilidad de tener un hijo sano, un 50% de probabilidad de tener un hijo que sea portador y un 25% de probabilidad que sea afectado. Entonces, eso en cada embarazo. Entonces, pues sí hay probabilidad de que, pues, cuando haya dos portadores, de tener un hijo con atrofia muscular espinal. Entonces, la mayoría de las personas, pues, no saben que son portadores o quizás no tienen a nadie más en la familia. Entonces, por eso muchas veces este camino es nuevo, es algo diferente, es sorpresivo, porque muchas veces la mayoría de las familias no tienen un antecedente familiar eh, que tenga esta enfermedad y que pueda pues de ahí basarse o como en otras enfermedades, ¿verdad? Después platicaré más de lo que sucede aquí, que no tiene no tiene un gen que se llama SMN1 y tiene otro gen de reemplazo que es el SMN2 que no produce la suficiente proteína que dependiendo del número de copias que tenga este gen es la severidad. Entonces, para ya no meterme tanto en esto, les quiero platicar también de que una de cada 40 personas es portadora de esta enfermedad, aproximadamente, dependiendo del país o varía. Y es considerada como una enfermedad rara o de baja prevalencia, porque uno en cada 10,000 personas pueden llegar a tener esta enfermedad. También, por ejemplo, quiero platicar de que hay varios tipos. El AME tipo 1 empieza de bebés, se empieza a notar hipotonía en los bebitos, debilidad, fasciculaciones, temblor, empiezan a batallar para respirar y pues se ve complicaciones también no solo en la respiración, pero sí también en la deglución, se puede llegar a broncoaspirar, entonces, pues es algo complicado y difícil para los bebitos que tienen esta condición. Entonces, varios de los bebés, pues no llegan a tener 2 años, pero esto ha ido cambiando conforme ahorita les voy a platicar.
y esperemos que siga así. Entonces, también hay el AME tipo 2, que estos niños empiezan a tener los síntomas más después que los tipo 1, empiezan a batallar para gatear, quizás se sientan, pero batallan un poquito. Dentro de los tipos hay diferentes grados también. O sea, hay unos tipo 2 que son más fuertes y otros que son más débiles. Entonces, pues dependiendo de cada niño, pues qué tan fuerte sea. Pero empieza, todo esto, lo que sí sabemos es que es progresivo. Entonces, eh, el tiempo pasa y pues empieza a notar más debilidad. Entonces, es más severo en los tipo 1, en los tipo 2 no se nota tanto dependiendo de la persona, empieza menos progresivo. Y también está el tipo 3, que se los quiero decir aquí a ver dónde está. Espérenme. Bueno, el tipo 3 se los voy a platicar. Es otro niño que también empieza más tarde, o niña, ¿verdad? Puede ser niño o niña. Empieza más tarde, se empieza a notar que se cae, que algo está pasando. Entonces es cuando pues ya vemos que empieza a perder la fuerza y empieza a batallar para subir escaleras. Ese es el tipo 3 y pues después pueden necesitar la silla de ruedas, ¿verdad? Y luego también hay un tipo 4 que es de adulto. Entonces, para seguir con lo que viene siendo el camino del paciente con AME, hice una tabla como para que se pueda explicar más fácil. Lo que sí en este camino, en mi experiencia, ¿verdad? El primero nace y muchas veces cuando nace no tiene síntomas, no tiene signos, a menos que sea un grado, como le llaman ahí también hasta grado 0, que ya nacen muy débiles, pero no es tanto el caso. Entonces, pues lo recibe el pediatra, parece que está bien el bebé y todo. Lo ideal sería un tamiz neonatal, porque entonces te evitarías mucho el camino y sobre todo el tiempo que es muy valioso, porque en vez de, los niños nacen pues con sus nervios, con sus neuronas motoras, pero luego, como les falta esa proteína, se empiezan a debilitar, esas neuronas motoras les empieza a faltar esa proteína, entonces se empiezan a regenerar, se empiezan a perder esa fuerza que necesitan. Entonces, pues lo ideal sería, como hay en otros países también, que le hacen su tamiz neonatal y se les da su medicamento para que ya no progrese esa enfermedad, ¿verdad? Después ahorita hablo sobre los medicamentos. Entonces, pues el camino que recorre la mayoría ahorita o antes, porque gracias a Dios ya hemos estado desde con la concientización para un diagnóstico oportuno, para que haya más conocimiento de esta enfermedad y que se pueda tratar lo antes posible, no se pierde ese tiempo. Entonces, el nacimiento, después empieza a haber signos de hipotonía, como ya lo vimos en los bebés tipo 1 o en los tipo 2 más después. Entonces, empieza la odisea, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene, qué tendrá? Eh, pues algunos les dicen desflojo, cuando son más grandecitos, llévelo a terapia, y la terapia ven que pues no progresa como debería de progresar, que sigue esa debilidad. Entonces es cuando ya la familia y el doctor pues ve que algo está pasando, que no es normal el desarrollo, como el desarrollo de un bebé normal. Entonces se refiere a un neurólogo o a un genetista. Entonces, después de que el neurólogo, que esperemos que ya, gracias a Dios, hay más neurólogos que ya tienen conocimiento de esta enfermedad por ser una enfermedad rara, les puede hacer un examen de MLPA o PCR, que son los que están ahorita, también se hacen de saliva, los también natal, para saber si tiene esa lesión del SMN1 y también qué tipo de AME es el que tiene. Entonces, la mayoría cuando son bebés, cuando les empiezan los síntomas, pues son tipo 1. Cuando empiezan los síntomas un poquito más tarde, son tipo 2 y así, un poquito más tarde tipo 3. Entonces, en ese momento la familia está en una angustia total, porque, bueno, desde mi propia experiencia, estás esperando un resultado que realmente no sabes qué va a pasar. Empieza la familia también a buscar información de qué se trata la enfermedad antes y después del diagnóstico. Y yo lo puse después, pero porque pues ya quieres saber, gracias ya está el internet, ya pues antes no tanto, puedes saber, pero pues
estás todavía como en dudas, muchas dudas. Entonces, ya que te llega ese diagnóstico confirmado, es cuando ya ahora sí, pues viene toda una lucha y todo un pues, cambio de vida familiar, porque no nada más es el camino del paciente, es el camino de la familia, de qué vamos a hacer, qué va a pasar, qué hay que hacer, a dónde tengo que ir. Que empiezan a esas muchas dudas y a buscar, pues su médico les puede solucionar obviamente muchas de estas dudas, pero también, bueno, nosotros como asociación se pueden acercar también a nosotros como Fundación Atrofia Muscular Espinal México y podemos a veces referir también a ciertas, dar información o referir a ciertos médicos. Entonces, aquí es un momento en el que ya investigaron o investigas que ya hay medicamentos, que hay una esperanza, que puede hacer algo por nuestro hijo. Antes no estaban estos medicamentos, el primero fue aprobado por la FDA en el 2016. Entonces, desde entonces se han estado aprobando otros medicamentos que ahorita voy a platicar rápidamente de ellos. Entonces, después sigue qué tipo de seguridad social tengo. O sea, necesito ese medicamento para que mi hijo ya no progrese esa enfermedad. Estos medicamentos cambian la historia de esta enfermedad para que lo modifican, para que ya no progrese más. Y dependiendo de la persona o el tipo de AME o qué tan rápido se lo dieron, es lo que va a evolucionar la enfermedad. Todo esto, bueno, pues yo lo he estado aprendiendo por los expertos. Obviamente, hemos ido a cursos, a pláticas en Estados Unidos de Cure Save Me, que se llaman, para poder tener más información al respecto y estar actualizado. Entonces, volviendo a esto de que saben ya cuál es el diagnóstico, entonces viene la búsqueda del tratamiento. Entonces, dependiendo del trabajo, por ejemplo, y si tienen seguridad social, si tienen seguro médico privado o público, es como empieza esa lucha. Después viene ese seguimiento del tratamiento o seguir luchando. Hay muchos que todavía no pueden tener ese medicamento. O sea, lo que queremos es, lo que quisiéramos todos es que ya todos tuvieran su medicamento, su tratamiento, para que ya no progresara esta enfermedad. Entonces, y luego también vienen los cuidados. ¿Qué cuidados debo de tener para mi niño, para mi bebé? ¿Qué terapias los debo de llevar? ¿Cuáles estudios le tengo que hacer? Entonces, también, cuando, por ejemplo, en los tipo 1 empiezan los cuidados desde la sospecha, porque muchos bebitos se les empieza a complicar. Entonces, los cuidados siempre están, pero aquí es donde más es la preocupación de que qué es lo que tengo que hacer para que no se le complique a mi bebé o a mi niño. Entonces, después voy a platicar más sobre esto. Viene también el adaptar la casa, en el transporte, la inclusión en la escuela, en el trabajo, en aceptarlo lo mejor posible, que pues es difícil, pero para las familias, pero pues se tiene que seguir eh, tratando pues de seguir luchando para que no tenga su mejor calidad de vida. Eh, pues nuestros hijos o el paciente adulto o la familia entera. Entonces viene también la comunicación con las familias, con la comunidad AME, viene ya pues de una familia a otra, qué puedo hacer. Entonces, para que ellos se sienten que no están solos. Hay varias familias que estamos pasando por la misma situación. Es más difícil cuando son familias que tienen bebés tipo 1 o tipo 2 más severo, porque, bueno, pues las complicaciones y los cuidados deben de ser más. Entonces, pues ya la dinámica familiar cambia. Entonces, esta es una gráfica, pues sencilla de lo que recorre la mayoría de los pacientes. Claro, hay variaciones en cuanto a pues el cuidado, los cuidados antes, pero es así más o menos en general. Después, por ejemplo, estos son los tipos de seguro médicos que puede llegar a haber. Gastos médicos mayores, privado, hay quien está recibiendo un tratamiento por medio de gastos mayores privados. También, si en las instituciones públicas de salud está el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, y bueno, está empezando ya a entrar en el catálogo de medicamentos de las instituciones. Entonces, pues es la lucha por el paciente por tener ese acceso.
los tratamientos, al tratamiento que más esté adecuado para él. Después, pues, en seguridad social está la Secretaría de Salud o el IMSS Bienestar, dependiendo en el estado en donde viva. Entonces, es empezar a hacer, pues, todos los trámites posibles y la lucha para poder obtenerlo. También quiero hablar de que los cuidados es un cuidado multidisciplinario. Entonces, el cuidado de terapias es un cuidado respiratorio, cuidados ortopédicos, cuidados es todo en general, todo lo que se tiene que ver, la respiración, la deglución, la psicología también, porque pues esto es difícil a veces de enfrentar dependiendo de cada caso, de la familia. Se recomienda orientación psicológica. Bueno, hay varios temas que voy ahorita a exponer más detalladamente en cuanto a los cuidados. La terapia respiratoria es muy importante porque en estos niños o bebés, como no tienen fuerza, los pulmones se les van haciendo más chicos, no tienen esa capacidad para expandirse por la misma fuerza que se va perdiendo. Entonces, estas terapias hacen que puedan que expandir estos pulmones por medio de la terapia o por medio de aparatos que se utilizan. También estas complicaciones en los chiquitos es difícil porque ellos no tienen tanta capacidad para toser, por lo mismo esa fuerza, entonces se necesitan las máquinas de tos, se necesita respiración, la máquina de la respiración, dependiendo del caso. Para los bebés tipo 1, a veces empiezan con traqueotomía o gastrostomía para su alimentación, dado a que pues no tiene la suficiente fuerza. Entonces, es algo que también se tiene que revisar mucho, que los papás tienen que estar muy al pendiente con cualquier enfermedad que haya, que no se les complique. Entonces, son cuidados que es diferente de otras enfermedades que en este camino tenemos que estar investigando. Los papás, las familias todavía están viendo qué hacer, en dado caso, tener a un neumólogo cerca para que no haya ninguna situación que no queramos. Las terapias de deglución, porque batallan también para deglutir, entonces se pueden broncoaspirar, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay terapias también para la deglución. La terapia física muy importante porque este músculo se tiene que seguir moviendo sin agotarlo, claro, porque después puede haber ese agotamiento que no queremos y tenemos que seguir con esas. La familia empieza a ver en dónde puedo llevar a mi hijo a la terapia. Bueno, pues que si voy al CRIT, al Teletón, o voy al DIF, o en mi institución médica, pero hay que empezar a moverlos, a hacer terapia. O sea, no se puede quedar ahí por las contracturas, porque se tienen que mover. Y bueno, eso les favorece teniendo o no teniendo un tratamiento. Tienen que tener algo de terapia física. También la nutrición es importantísima porque tienen que tener una buena alimentación, los suplementos. Cada médico, el médico les puede sugerir, por ejemplo, tomar el calcio, qué vitaminas, porque llegan a tener osteoporosis debido a la misma enfermedad y pues que no tienen tanto movimiento, muchos no se pueden parar, pero la enfermedad también causa osteoporosis, entonces tiene que haber ese cuidado para que no se rompan estos huesos. Digo, a mi familia, a nosotros ya nos ha pasado que nosotros no pensábamos que tuviera estos huesos tan delicados, se pueden romper muy fácil, entonces hay que tener cuidado. Entonces, todas las familias están viendo que el médico que los guíe en ver todos estos detalles que se tienen que ir recorriendo para tener una mejor calidad de vida y tener a tu hijo lo mejor posible. Algo que se complica es la escoliosis. La mayoría de los pacientes llegan a tener escoliosis por la misma debilidad. Entonces, hay chalecos que se pueden utilizar para que no se les, pues, se les haga tanta escoliosis. También, dependiendo del grado, se recomienda una operación porque llegan después a compactar algún pulmón, entonces empiezan con problemas también de respiración. Entonces, es algo que también se va pasando por eso. O sea, la mayoría de las familias van pasando por estas complicaciones en este camino. Es algo que se tiene que ver, que se tiene que
está revisando. Entonces también, bueno, pues nosotros cada año nos reunimos pues comunidad para eh, hacer nuestra reunión, ya sea virtual o nos reunimos para, pues con unas velas, en sentido de velas, pues para recordar a los que ya no están con nosotros y pues por la esperanza que tenemos todas las familias y todos los pacientes por una mejor vida, por una mejor calidad de vida y sobre todo todos los bebés que van a nacer, que ya todo este camino que nosotros ya hemos recorrido, pues que ya no lo batallen tanto, que ya sea algo más fácil y sobre todo esta progresión de la que hablamos es muy importante. Entonces, entre más rápido se actúe mejor. Los papás, cuando tienen ese, sobre todo los tipo 1 que llegan a recibir ese diagnóstico, es mucha desesperación de que ya hay un medicamento, pero no lo puedo tener todavía, no lo puedo, ¿cómo le hago para que mi hijo lo pueda tener y que no siga esa progresión y no se deteriore más? Entonces, pues ya hay esperanza, esperemos que esto vaya mejor. Ya la enfermedad ha sido reconocida como enfermedad rara en mayo de 2023 para que sea atendida. Ahorita se están realizando los protocolos técnicos de atención en el Consejo de Salubridad General. Estamos esperando a que salgan para que ya nosotros tener una pauta de guía de lo que deben de hacer en las instituciones para poder atender a todos los pacientes con atrofia muscular espinal. Los medicamentos ya están en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud para que las instituciones las integren en sus catálogos de medicamentos. Entonces, ha habido avances y bueno, eso realmente es muy bueno para todos los pacientes. Se ha estado luchando, se ha estado trabajando para que esto suceda, pero todavía falta más, falta que todas las familias puedan tener estos medicamentos y falta que son medicamentos de alto costo, como ya sabemos, pero son medicamentos que las familias, que los pacientes necesitan y que pues por su derecho y por la condición que tienen de una discapacidad pues severa, lo necesitan y lo necesitan lo necesitan a tiempo para que no puedan tener las complicaciones que ya vimos ahorita. Y bueno, pues cuidarlos lo mejor posible como familia es lo que más recomendamos y lo que más recomiendo yo, ¿verdad? Como mamá de los cuidadores también se tienen que cuidar porque sí, a veces es muy difícil estar cuidando y cuidarse y hay que turnarse, tener turnos con la familia para poder llevar también una vida pues una mejor calidad de vida, ¿verdad, Jackie? Muchas gracias. Muchas gracias, querida Rosy. Si gustas, puedes dejar de compartir, por Sí, favor, claro. para que así se pueda ver mejor. Muy bien. Bueno, mira, Rosy, yo te agradezco muchísimo en nombre de la comunidad de pacientes con enfermedades raras, porque creo que se dice muy rápido y muy fácil, ¿no? En menos de 15 minutos, pero primeramente sé que porque tú así me lo has platicado, porque lo hemos visto y porque además también coinciden con muchas historias de otros pacientes con otras patologías, ¿no? Además de la atrofia, de todo lo que ustedes caminan todos los días, los 365 días del año, las 24 horas y que además son enfermedades pues genéticas y además de esto es pues una enfermedad rara que además de que tiene que ver con un diagnóstico temprano, un tratamiento cuando exista y todo lo que ya platicabas, ¿no? Como dices, para hacer más llevadera las historias de la gente que aún no sabe que pueda tener una enfermedad rara o como la atrofia, que sabemos que es la primera causa de muerte infantil por causas genéticas. Y bueno, por eso es que apreciamos muchísimo el trabajo que tú haces como mamá, como líder, toda tu comunidad, que a mí me ha tocado verla en muchísimas ocasiones, ser parte también de ustedes, de saber cómo trabajan, cómo están tan cercanos a los padres de familia, a los hermanos. Además, el entorno no nada más habla de medicamentos ni de lo mal que la pasan, ¿no? A veces los pacientes, sino también de cómo construir alianzas y cómo el deporte también ha sido parte fundamental, ¿no? Todas estas reuniones que también realizan virtuales, presenciales. Creo que es una comunidad digna
y digna de ser felicitada, ¿no? De admirarse y de poder replicarlo en otras comunidades con otras patologías también, porque independientemente de la enfermedad, creo que lo que se comparte es un estilo de vida, ¿no? Una historia diferente de cada persona, pero sobre todo que tú puedas compartirla con nosotros en menos de 15 minutos, insisto, es muy poquito, pero por lo menos para que también la gente que nos escucha y también el equipo que han hecho con los médicos, ¿no? Que ha sido fundamental, con expertos, con médicos de primer, segundo y tercer nivel, y que también sabemos que además de los pediatras, pues los neurólogos, como ya lo has dicho, los genetistas, que son también los de que de primera mano llevan el seguimiento con los pacientes. Entonces te agradezco mucho, Rosy, a ti y a tu familia, porque sé que además todos trabajan muy fuerte, ¿no? Todos los días, tanto como familia, como ya activamente para llevar pues todas estas actividades y estos avances y estos logros muy relevantes a toda la comunidad desde siempre, ¿no? Y los que vengan, creo que han marcado un antes y un después, júrame, porque han sido una comunidad que ha sido persistente, que ha sido muy trabajadora siempre, llevando una buena línea de todo lo que hace falta, de la parte médica, la parte de insumos, la parte de protocolos de alineamiento, y creo que cada parte hace lo que le toca, ¿no? Entonces, por eso los quiero felicitar mucho, pues me siento muy honrada de poder tener tu amistad, Rosy, y la de la comunidad de AMA, a quien respeto y admiro profundamente. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido un poco de cómo es este caminar de acuerdo a tu experiencia. Sabemos que cada historia pues es diferente, ¿no? Pero creo que conocer un poco de todo lo que tú has platicado, pues va a ayudar un poco a tener un panorama más general y saber cómo para dónde ir y no poder, pues hacer más largas las odiseas, tanto diagnósticas como de acceso al tratamiento y de adherencia al tratamiento, que son muy distintas todas, pero todas llevan a veces años, ¿no? Y que eso es lo más doloroso, que desafortunadamente también he visto que, pues sí, entre la comunidad a veces han tenido que despedir, ¿no? A familias, ¿no? Y eso es lo más triste. Entonces tenemos que seguir avanzando lo más pronto que se pueda para poder avanzar y que esos logros pues también se vean reflejados en la calidad de vida de los pacientes, que es por lo que surge Cúrame, ¿no? Desde hace ya muchos años. Sí, muchas gracias, Jackie, por permitirme, bueno, platicarles lo que vive una familia, de lo que tenemos que estar al pendiente. Y sí, es dependiendo de cada familia, pero en temas generales es lo que se vive, lo que se tiene de un momento a otro, dependiendo tipo uno, tipo 2, es lo que viven las familias. Antes también la odisea era mucho mayor, ¿verdad? De estar con un médico, con otro, ahorita, gracias a Dios, muchos de los médicos ya tienen más conocimiento. Esperemos que todos lo puedan tener para que no, no haya esas odiseas en las familias y puedan tener ya pues un diagnóstico y poder actuar lo antes posible y no dejar pasar ese tiempo para que pues progrese la enfermedad, sobre todo eso, ese tiempo tan valioso que tenemos aquí como familias. Así De, es, y sobre todo también que se debe de incorporar cuanto antes el tamizaje neonatal ampliado, porque bueno, pues esto sabemos que acorta, que además que es un derecho, es un derecho de todo niño que nace en territorio mexicano, pues que se incorpore va a ser muy importante, porque como bien lo dices, a menor tiempo, pues mejor acceso al tratamiento y sobre todo también su mejoría en la calidad de vida. Esas pues secuelas que son irreversibles, pues no deberían de pasar. Siempre digo, es una enfermedad rara, mas no debería de ser sinónimo de muerte o de discapacidad, solamente por ser genética, ¿no? Claro, y Ya, ya viendo tratamientos, ya la así es. ciencia avanzando, viene más para avanzar, para que realmente no haya ese pues sufrimiento para las familias, porque sí el sufrimiento, claro, después se trata de que tenga la mejor calidad posible que se pueda para que pues se pueda vivir lo mejor posible, ¿verdad? Con este padecimiento y tratar de parar esa progresión o ir a terapias o si no tienes el tratamiento, bueno, terapias para que esté lo mejor posible pues alimentarse bien. Son muchos Sí, consejos que se tienen que dar que ya vimos, pero bueno, es un panorama general, Jackie. Muchísimas gracias por sí, permitir Rosy. platicarlo bueno, No, muchas gracias. gracias a ti. Gracias a ti por toda la labor extraordinaria que haces todos los días, todas las horas.
Ya sabes que soy Gracias. tu fan, que seguiremos trabajando juntos para poder lograr pues mejores y mayores resultados para toda la comunidad de enfermedades raras y pues, también por supuesto por la atrofia muscular espinal. Como bien lo dices, es un abordaje integral. Entonces, Sí, Rosy, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo como siempre, a ti, a toda tu gracias. familia, a la comunidad AME y nos vemos a la próxima, ¿te parece bien? Muy bien, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.